Buenas tardes para todos, mi nombre es Ana María Marín, yo soy profesional de eventos de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Hoy, en nombre del Colegio Mayor de Antioquia, Microcad, el Clúster Hábitat Sostenible y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, agradecemos su interés y buena acogida a la invitación que les hicimos para conectarse al foro de digitalización en proyectos de construcción. La digitalización basada en estándares de formación de talento humano, incorporación de tecnología y modernización de los procesos, brindando una oportunidad para dar un salto disruptivo en la competitividad de cadenas de valor asociadas a la industria de la construcción, edificaciones, infraestructura, diseño, insumos y gestión de activos. Durante estos días hemos tenido la oportunidad de presentar 4 paneles y 13 conferencias, cuyo objetivo han sido socializar experiencias internacionales, nacionales y locales, propiciando el relacionamiento y fomentando la cultura en torno a los procesos de digitalización en proyectos de ingeniería bajo la metodología BIM. El día de hoy comenzamos el ciclo de 4 talleres demostrativos que invitan a conocer algunas de las oportunidades y usos que ofrecen las herramientas y metodologías BIM. Los invitamos a consultar toda la programación del foro en esta plataforma virtual que ha sido diseñada para que tengan una experiencia de calidad y muy provechosa. Además, les recordamos que este espacio virtual cuenta también con un módulo para interactuar con los demás asistentes y propiciar el relacionamiento entre todos. Durante esta conferencia tendrán habilitada en su margen derecha la posibilidad de formular las preguntas que tengan. Nosotros haremos una selección de las mismas teniendo en cuenta 2 criterios. 1, que sean temas no agotados en la charla y 2, que las preguntas estén formuladas de manera general. Por último, queremos extender nuestro agradecimiento a los conferencistas que nos acompañan el día de hoy y a nuestro equipo logístico que ha sido fundamental para que estos eventos se puedan realizar de la mejor manera. También queremos agradecer a nuestro proveedor de tecnología Incontacto, quien nos ha acompañado para que esto se haga realidad. Muchas gracias a todos por acompañarnos y a continuación le doy la palabra a Daniela Serna, quien es directora ejecutiva de Microcad. De nuevo, muchas gracias por estar aquí conectados con nosotros y bienvenida, Daniela. Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. De verdad que sabemos que en estos momentos sacarle tiempo a estas sesiones de autoaprendizaje puede ser un poco difícil, pero mil gracias a todos los que se conectaron y esperamos que aquellos que no se pudieron conectar puedan ver la repetición luego en la plataforma. El día de hoy vamos a hacer un taller de autodiagnóstico de madurez BIM. ¿Y por qué es tan importante y por qué decidimos hacer este taller de autodiagnóstico? Y es porque el BIM para todos aplica de manera diferente, tenemos retos diferentes, las empresas son diferentes, los equipos de trabajo son diferentes, pero definitivamente es muy importante conocer dónde estamos y para dónde vamos, y por eso quisimos hacer este taller. Y con quién mejor que con Rogerio Suzuki y Laura Lacaz, que nos van a acompañar el día de hoy en este taller. De verdad que agradecerles porque nos aceptaron esta invitación y los voy a introducir. Rogerio es arquitecto de la Universidad Federal de Paraná en Brasil, magíster en innovación de la construcción de la Universidad de Sao Paulo y ha trabajado en el área de desarrollo de negocios en Archivas Inc. Actualmente se desempeña como consultor BIM, 4D y Facilities Management. Y Laura Lacaze es economista formada en la Universidad de Buenos Aires, magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de Santa Caterina. Tiene más de 10 años de experiencia en el ámbito de la construcción civil, a lo largo de los cuales se ha desempeñado tanto en la función pública como en el sector privado. Es asesora de empresas e instituciones en asuntos económicos sectoriales y también de innovación, con énfasis en la transformación digital de productos y procesos, especialmente enmarcados en la metodología BIM. Laura posee una experiencia muy amplia en la realización de investigaciones, encuestas, análisis de datos y en la producción de conocimiento para la divulgación, y ha actuado como docente en universidades de Argentina y Brasil. Entonces, los quiero poner en contexto. En el taller de hoy vamos a tener dos frentes, un frente conceptual en el cual nos va a apoyar Rogerio, y luego vamos a tener una validación de autodiagnóstico. Esta validación va a tener muchas preguntas. Es muy importante que todos de verdad las respondan para poder ir nutriendo este taller y poder dotarnos a nosotros de insumos para poder ir generando, digamos que esos caminos recorridos enmarcados en sus propias necesidades, en sus propios insights que nos van a ir entregando a medida que van llenando esas preguntas. Es muy importante mencionar que esas preguntas son 100% anónimas,
no va a aparecer quién puso qué calificaciones, solo para darnos a nosotros ese input y poder desarrollar el taller. Entonces, nuevamente, quiero agradecer a Laura y a Rogerio por habernos aceptado esta invitación y bienvenidos al taller de hoy. Hola a todos, buenas tardes. Mucho placer estar de nuevo con ustedes y compartir un poco nuestra visión y un poco de nuestro trabajo. Bien, la idea hoy es básicamente pasar un poco los conceptos de BIM, no en términos de explicar lo que es, pero hacer la ligación de todo que dice respecto a la implementación, y también después hacer un taller más práctico donde nosotros intentaremos hacer una medición para que todos sepan cuál es su propio nivel en cuanto a madurez de implementación de BIM. Bien, todos que están asistiendo, básicamente creo que están entre los baby boomers y los de generación Z. La gran mayoría, la gran minoría, yo creo, básicamente tuve contacto con este tipo de equipos, tuve contacto con los cartoons de Jetsons, donde veníamos los robots. Los robots hoy es posible comprar por $200 un robot que limpia su casa, y también procesos de automatización e impresión 3D son muy fáciles de encontrar hoy. Esta es una startup americana que recibió reciente una inversión de más de $100 millones de dólares para hacer componentes de construcción. Nuestros perros no volan, pero ya caminan por solo a la noche, caminando y buscando información a través de escáneres. Y todos los jóvenes, como esta niña, están conectados por smartphones. El carro no está a volar, pero ya camina por solo, de una manera autónoma. La gran cuestión no es más tecnológica, sí legal para que nosotros podamos salir de una manera autónoma sin necesitar de un driver o algo así. Nuestras casas, las habitaciones están cambiando sus conceptos, la Internet de las cosas está llegando. Es común ver diferentes modelos donde la industrialización, por ejemplo, un hotel de Nueva York que he hecho en 90 días, donde presentó el CEO de Autodesk como un case, donde explica que todas las unidades fueron fabricadas en Europa y transportadas hasta New York, y en 90 días tuve el suceso de tener un hotel de 5 estrellas muy rápido. La gran cuestión es, ¿estamos listos para este nuevo normal? No de la cuestión de COVID, ¿sí? Con nuevos retos, nuevas tecnologías. Entonces, una primera contribución para todos, que es una editora de libros técnicos muy buena. Caso tengan un mobile en sus manos, pueden sacar una foto o sacar capturar este QR code y bajar este libro de gracia, ¿no? Están con la ocasión de la COVID distribuyendo información muy buena for free. Bueno, volviendo al tema del BIM básicamente es parte del proceso de transformación digital. Todas las encuestas dicen como esta de NBS que irá a transformar la manera de trabajar. La computación en nube, la realidad aumentada, el uso de drones, construcción off-site no es más novedad, pero lo que es siempre crítico es la cuestión de inversión de nuestras empresas. Entonces, como dice algunos días atrás, acá en Brasil por lo menos hay una minoría que está utilizando BIM y básicamente tenemos un concepto de generación y distribución de información por todo el ciclo de vida. Por todo el ciclo nosotros generamos beneficios, trabajamos con tecnologías diferentes, como vimos en la charla, por ejemplo, de la persona de Felipe, si no estoy equivocado, de Rizoma, que habló sobre diseño generativo y otras tecnologías más. Es importante entender que en todo el camino tenemos tecnologías diferentes
y ahorros en distintas partes del ciclo de vida. Planear el consumo energético, hacer la coordinación espacial, generar ahorros reales. Este es un case acá en Brasil donde se disminuyó en casi 70% los costos de aditivos, base de un trabajo muy fuerte de coordinación. Más que los números, yo creo que los que están a practicar un poco de BIM conocen todos estos beneficios, los usos, la utilización del modelo para hacer planeamiento, presupuestación, ingeniería de valor, conectar el modelo para el campo y también con el proyecto de fabricación como este socio, incluso de Somos, que está hablando en Chile, algunos de los años atrás, un proceso de ICA de fabricación integrada con el modelado. Más al fin del ciclo de vida tenemos la posibilidad de utilizar el modelo para generar manuales y datos para gestión y operación, generando nuevamente ahorros todo el tiempo. Como habló Roberto Rojas de España, mostró muy probablemente la tecnología de Archibas que conecta el Facility Management con el modelo. Entonces, esto es un cambio que está conocido por todos, por todo el ciclo de vida. Bien, cuando hablamos de BIM, es muy importante, obviamente, la primera cosa que surge es las tecnologías. Pero es muy importante entender que solo las tecnologías nos traerán todos los beneficios. Entonces, es necesario tener políticas muy claras, contratos, manuales, para permitir la colaboración efectiva entre todos. También los procesos tienen que estar actualizados. Básicamente, no es posible, en verdad es posible hacer BIM arriba de procesos viejos y ultrapasados, pero la gran ventaja de la implementación del BIM es que puede ser una buena chance de ver todos los procesos, indicadores, KPIs de la compañía. Y la parte crítica, por lo menos para nosotros, es la cuestión de las personas, porque el comportamiento y la motivación es que definirán el logro el suceso de la implementación como un todo. Vamos a empezar por la parte más básica, que son las tecnologías. Como comenté, nosotros tenemos todos los tipos, muchos certificados de IFC, tenemos condiciones de captura del terreno y una mañana salimos con el dron y luego enseguida cargamos todos los datos en una nube y podemos hacer muchos análisis creando enlaces con la tecnología con 2 dimensiones, fotografías 4K, etc. Es posible elevar el modelo y también la vistoría. Esta es una startup brasileña que desarrolló una plataforma donde caminas en su construcción, al mismo tiempo que defines enlaces para información y puedes cargar, por ejemplo, los modelos para comparar la construcción con la ejecución. Otra tecnología interesante que puede capturar este QR code para bajar y mirar por sí mismo esta tecnología muy interesante llamada Matterport, donde es posible con un equipo muy simple, básicamente una cámara 360, capturar la realidad, generar una nube de puntos y después hacer el trabajo de ingeniería reversa, creando el modelado BIM a partir de la nube. Este es un sistema muy fácil, muy rápido de captura y con costo bastante interesante. Entonces, hardware no es más el problema muchas de las veces es probar el retorno sobre la inversión. Pero como comenté en mi charla en panel, la gran verdad es que las leyes están apareciendo y beneficios para quien está en BIM serán realidad en poco espacio de tiempo. Bueno, todo esto es necesario crear políticas, porque la gran verdad es que si nosotros no cambiamos lo que llamo de
del camino natural de falta de estructura o falta de planeamiento para hacer los emprendimientos, la gran verdad es que el BIM no irá a resolver los problemas. Nosotros tenemos que cambiar la manera de hacer para tener los resultados diferentes. Entonces, cuando entendemos lo que es modelar de verdad, básicamente la importancia no está en los elementos tridimensionales, sí, en la información que está ingresada adentro. Y uno de los problemas que tenemos en el mercado, básicamente, es la hipermodelaje o la falta de información coordinada e inteligente adentro de los modelos. Entonces, la redacción de los planos de ejecución, BIM Mandates, debe ser objeto de mucho estudio, el apoyo de las normas también, muy importante, y también cambios de los contratos, los cronogramas, los KPIs, son todos necesarios que pensemos que es necesario que cambiemos para tener suceso. Pero podemos decir, un punto crítico son las personas, porque muchas de ellas no están acostumbradas con los nuevos términos. Te imaginas que hoy es muy normal hacer estudios de viabilidad de ocupación utilizando Big Data o análisis predictiva. Entonces, es necesario que el nuevo profesional sepa que es necesario que cambie su mentalidad. Entonces, como un ejemplo, traigo acá una literatura de 2006, de Nuevo Arquitecto, donde te imaginas, en 2006, o sea, el presente, estaba con una cabeza que hoy, 14 años después, cuando habla en el futuro, nosotros no tenemos. La gran mayoría de los profesionales no tiene conocimiento de IPD, no tiene una visión orientada a resultados o trabajar en equipo. Por eso es necesario que nosotros cambiemos el mindset para que tengamos una actitud diferente en nuestras empresas, acciones para resultados y desempeño diferente. Es de acá, en función de la COVID, es perdón porque está en portugués, pero habla que 8 en cada 10 profesores no están listos para enseñar online. Esta es la gran verdad. Existe una grande masa de gente que no está digitalizada. Entonces, te imaginas el estrés que se pasó acá para que las personas que siempre pasaron sus acciones de educación y conocimiento, básicamente pensando siempre en el conocimiento especialista, y ahora con la cuestión de BIM es muy importante que tengan el conocimiento generalista, el soft skills, que sepan y que estén a parte de los cambios del mercado, las nuevas tecnologías, empecé a trabajar y entender cómo toda la información es transformada, es recibida, es transformada y es transmitida para los otros. Entonces, podemos decir con mucha seguridad que no es importante, obviamente, tener desempeño solo, pero tienes que 100% trabajar en equipo. Sin esa condición, BIM mucho probablemente no se quedará bien en su compañía. Y con todo eso es importante que el individuo, la persona, entienda la necesidad de cambio. Es muy importante que el individuo, una vez que entendió las diferencias, empiece a cambiar su empresa y su empresa por consecuencia después cambiar todo el mercado. Básicamente entendemos que todo es basado en las personas. Una figura muy importante cuando nosotros empezamos una consultoría en las empresas es investigar los procesos existentes, porque básicamente tenemos un diseño antiguo establecido donde teníamos rupturas comunicativas en cada fase de la construcción. Una fase muy dura, es difícil, es la fase donde terminamos la construcción y empezamos la operación, donde hay un cambio de actores muy fuerte. Y después
muchos de los años pasan sufriendo para construir una base de datos confiable, y acá podemos representar las rupturas de comunicación en cada pasada de bastón, podemos decir así, de información para la otra fase. La promesa de BIM es crear un ciclo aditivo de valor, donde la información sea transformada y a cada paso añadimos valor a ella y transformamos para cumplir los usos necesarios, y después la queda de la fase de la construcción para operación existe porque es natural. La gente que irá a operar la construcción muy probablemente no conoce todas las informaciones que fueron creadas en las fases anteriores de proyecto, de diseño y construcción. Entonces, es muy importante, donde empezamos una consultoría o mucha gente investe mucho tiempo básicamente en la parte visible del BIM, que es los modelos, y no invierte tiempo a investigar, estudiar toda la cuestión de contratos, de guías, de estándares, de flujos de trabajo. Nosotros, cuando estamos presentando nuestra consultoría, básicamente mostramos esta imagen, porque para nosotros es muy importante no empezar por la parte de arriba, sí crear fundación y bases muy sólidas para que las empresas puedan se estructurar, para después sí crear un BIM que realmente atienda sus retos de negocio. Entonces, todo el diseño de procesos que están desactualizados, que no están padronizados, es muy importante invertir tiempo. Este es un ejemplo de un cliente donde diseñamos y formalizamos todas las trocas de información en todas las áreas de la compañía. Es muy importante definir, padronizar y escribir estos en documentos. Toda la información en cada fase del ciclo de desarrollo del emprendimiento, toda la información que es recibida y después es pasada para otra área de la empresa. Manuales, por ejemplo, de proyecto, de diseño, donde formaliza muy claramente lo que es permitido, lo que es demandado por el contratante. Y también el cambio normal de tecnologías, de toda la cuestión de interoperabilidad que es necesaria de pasar. Pero lo que siempre defendemos es que es muy importante tener buenos procesos de gestión. Este es un ejemplo de planeamiento, donde añadimos a los clientes la cultura de planeamiento y también la cultura de 4D. Y con eso, en el sitio de construcción tenemos la utilización de líneas de balance para trabajar con Lean Construction, por ejemplo, pero junto al modelo 4D, y que toda la gente, desde la más simple hasta el gerente general de la construcción, sepa y todos están alineados con los conceptos de las tecnologías. Entonces, es muy importante entender que es necesario que tengamos una queda normal de producción para subir después, y tenemos que pensar cómo hacerlo de una forma correcta, ¿no? Entonces, cuando nosotros ingresamos en una empresa, nos preguntan por dónde empezar a implementar, y para nosotros siempre la respuesta es por el nivel más alto. Es muy importante entender dónde estamos en términos de negocios, dónde estamos en términos de rentabilidad, dónde estamos en términos de debilidad. ¿Para dónde vamos? Porque básicamente si hay por ejemplo, un esfuerzo muy fuerte de industrialización, por ejemplo, es muy necesario orientar toda la implementación para dar soporte, por ejemplo, para los MRPs, no simplemente para los ERPs, porque tenemos que conectar los datos del modelo con la manufactura. Y también con todo esto, de qué forma vamos a hacer la implementación. Entonces,
siempre empezamos por el diseño estratégico, entendiendo lo enfoque que la compañía está en su momento, los retos, los objetivos en términos de reducción de costos, de aumento, por ejemplo, de la velocidad de ventas, por ejemplo, y las acciones en curso, y con eso diseñar un plan de implementación de BIM que de soporte a todas estas acciones. Básicamente es nuestra metodología, podemos decir así. Entonces, entendemos los objetivos, planeamos y junto con la estrategia de la compañía, investigamos los recursos financieros, obviamente, tenemos que tener la equipo interna, gente para poder crear las herramientas, estudiar, elegir las plataformas informáticas y también renovar todos los procesos, los estándares, modernizar los contratos para que ahora estén adecuados para recibir toda la carga de cambio que es necesario para tener cuestiones legales junto al PIN. Y por último, sí, crear el plan de ejecución, las plataformas, los softwares, invertir esta parte más técnica. Entonces, repito la recomendación de otro panel para la gente que no pudo estar junto con nosotros, donde esta lectura habla sobre motivación, que es necesario pensar bien como creador de valor y no como factor de costos. Pensar siempre que BIM no se hace solo, entonces tenemos que colaborar todo el tiempo con agentes internos y externos. Y con todo esto, no solo enfocar el cambio de tecnología, y sí todos los procesos y comportamiento de las personas. Básicamente, era mi recado en cuanto a la parte conceptual, y ahora dejo a ustedes con Laura, que podrá compartir un poco con la parte práctica de nuestro taller. Gracias a todos. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Rogerio. Bueno, en esta segunda parte ahora voy a compartir mi pantalla para que podamos ver cómo seguimos. Vamos a estar trabajando en una parte que tiene que ver más con, como decía Rogerio, con una parte práctica, donde vamos a estar trabajando con preguntas y respuestas. La idea es, como participar de este proceso de autodiagnóstico, es que nosotros podamos tener algunas informaciones sobre las empresas que están participando del evento, conocerlos un poco de manera tal de poder realizar un diagnóstico que tome algunas de esas dimensiones que ustedes fueron mencionadas en la charla de Rogerio de manera teórico-conceptual, pero que puedan ser en algún punto bajadas a la realidad de cada una de las empresas que están participando. Entonces, yo ahora les voy a repasar este link, o sea, por el chat. Les vamos a estar compartiendo el link. Rogerio se lo va a estar compartiendo a través del chat. La idea es que ustedes puedan acceder ahora a este cuestionario y yo les voy a comentar un poco cómo es la idea para completar el formulario de perfil socioeconómico. Solo voy a demorar un poquito para cambiar la pantalla que estoy compartiendo. Bien. La idea del formulario es que nosotros podamos completar al final de esta charla esta matriz de madurez. Entonces es muy importante que ustedes puedan llegar a completarla satisfactoriamente. Las respuestas van a ser completamente anónimas, como comentó Daniela al principio de la reunión. Y lo que sería muy importante es que ustedes puedan completar este formulario e indicar en el final
su correo electrónico para que nosotros podamos simplemente conectar las respuestas de cada uno de estos formularios. Nosotros vamos a hacer en esta parte, son 5 cuestionarios diferentes. Uno que tiene que ver específicamente con la parte de identificación de la empresa. Un segundo que va a tener que ver con la parte de tecnologías, que es esta segunda parte que vimos con Rogerio. El tercer cuestionario tiene que ver específicamente con políticas para entender cómo es que se da el proceso de políticas de la empresa, al interior de la empresa. El cuarto cuestionario hace específicamente referencia a la dimensión de procesos. Y finalmente el quinto cuestionario tiene que ver con esta dimensión de personas de la cual Rogerio estaba hablando un poco al principio. Entonces, la idea es que nosotros podamos conectar a partir de las preguntas, de las respuestas que ustedes vayan volcando en los cuestionarios, cómo se da la performance de la empresa a lo largo de estos 5 ítems para poder finalmente, al final del workshop, llegar a una validación de matriz de madurez como esta que estamos viendo acá. Es por eso que es importante que ustedes participen y ustedes respondan. En el primer link, que ustedes ya lo deben tener en su poder, tenemos un cuestionario muy simple que lo único que va a hacer es preguntar sobre las características de la empresa. ¿Por qué? Porque en algún punto, como decía Rogerio al principio, BIM no es lo mismo para cada realidad de la industria de la construcción. Entonces, BIM no es lo mismo para una desarrolladora, para una empresa que se dedica a realizar desarrollos inmobiliarios, y tampoco BIM es lo mismo para una empresa de diseño, lo mismo para una empresa de construcción. Entonces, en esta primera pregunta, lo que ustedes van a contestar es cuál es su actividad principal, cuál es el principal segmento de la actividad de la construcción que la empresa de ustedes desarrolla. Tampoco BIM es lo mismo para cada uno de los tipos de desarrollo o de los tipos de servicios de diseño que se realizan. Entonces, también estamos haciendo una pregunta en relación con eso. Y BIM tampoco es lo mismo, y los procesos, las políticas, las personas tampoco son lo mismo en relación a los diversos tamaños de organizaciones en los cuales podemos estar involucrados. Entonces, también estamos preguntando sobre los tamaños de empresas de cada una de las participantes para entender cuáles son las realidades objetivas de cada empresa y así poder hacer un diagnóstico que se vincule con esas realidades diferentes. Estamos preguntando también por la antigüedad de la empresa, que tiene que ver un poco con el histórico de esos procesos, de esas políticas que van mudando a lo largo del tiempo, van cambiando a lo largo del tiempo. Y finalmente estamos preguntando sobre BIM. Estamos preguntando si en la empresa de ustedes alguna vez se escuchó hablar de BIM antes del presente evento. Estamos preguntando también qué es lo que ustedes perciben que es BIM y cuál es la relación de BIM con su empresa, si actualmente ya trabajan en BIM o si por otra parte han utilizado BIM en el pasado, pero se decidió no volver a utilizarlo, si usó BIM en algún momento o si nunca se utilizó BIM, si existe interés en hacerlo o si tampoco existe interés en hacerlo. Esas son estas preguntas de este primer cuestionario. Para responderlo tenemos 5 minutos, luego del cual estaremos viendo las respuestas. Así que ahora los dejo mientras van contestando el cuestionario. Laura, el link es el de Google Forms, ¿cierto? El link es el que Rogerio les pasó por chat. Perfecto. ¿No lo pasó? Si no, lo paso yo ahora. Listo, ya estoy acá enviando lo que hay un par de personas que están con dificultades. Okay. Quiero validar que todos lo tengan antes de empezar el ejercicio para que podamos empezar todos. Perfecto. Si hay alguien que todavía no le funciona, por favor nos escribe por el chat, o si tiene algún inconveniente, porfa, también nos dice para que podamos gestionar a todos el ingreso.
Ya pueden acceder todos al formulario, está ubicado en el costado derecho de la pantalla de ustedes en el chat. Porfa, si alguien tiene algún problema accediendo a él, nos cuenta. Laura, ¿tú nos podrías compartir nuevamente el formulario, porfa? Estamos teniendo algunos problemitas porque dice, acá tengo una persona que me dice, el de la derecha me dice que ya lo había contestado y el otro me dice no tiene permiso para editar este formulario. Entonces dejen... vamos ahí. Ahí está, no sé si llegó ahora. Espérame, vamos a validar también un segundo. Ahí lo pasa por el chat. Lo difícil de innovar y de tratar de hacer cosas distintas es que a veces sale mal. Entonces hay que ser pacientes. Los procesos de cambio, de innovación son así. La idea un poco de este taller es haber hecho una propuesta un poco distinta. Yo voy a estar proyectando ahora de vuelta en la pantalla para mostrar el código QR, que también es otra forma de acceso al cuestionario. Ustedes pueden escanear con su teléfono el código QR que está ahí en pantalla y con eso ya acceder al cuestionario también. Perdón, no estaba proyectando nada, ahí me di cuenta.
Listo, perfecto. ¿Podrían validar si les está funcionando este nuevo código? ¿Ahora todo marcha en orden? ¿O al que no le funcione, porfa, nos cuenta para poderle ayudar? Por aquí me están diciendo que ya sí funciona bien. Muy bien, muy bien. Estábamos preguntándonos porque todavía no nos ha llegado ninguna respuesta, entonces estábamos ahí con el equipo de trabajo. Yo quiero contar que además de Rogerio y yo, hay otra persona que está ahí, Svento, que está trabajando en la parte de recolección de datos, así que atrás acá hay un equipo y queremos ver que todo funcione de la mejor manera posible. Bueno, ahora sí están llegando respuestas, así que vamos a esperar, vamos a dar unos minutitos más de lo previsto para solucionar esos problemas iniciales y esperemos ya para los próximos que vayan funcionando bien. Quedan 4 cuestionarios más. Este cuestionario es más introductorio y tiene que ver con las características de la empresa y los otros cuestionarios sí tienen más que ver con cuestiones específicas que tienen que ver con los procesos, con las políticas o con las tecnologías y con las personas de las empresas. La idea es, creo interesante para pensar en estos cuestionarios es que ustedes puedan tener, los participantes puedan tener una dimensión de qué es lo que se mira a la hora de realizar una consultoría BIM, qué es lo que se mira a la hora de hacer una consultoría sobre transformación en las empresas, porque creo que es un buen indicativo, tal vez mejor que cualquier presentación, que cualquier, digamos, seminario sobre BIM, sobre todas esas cuestiones que están involucradas en una buena implementación BIM, en una buena implementación de un proceso de transformación digital y que tal vez no son las que nosotros vemos de forma más evidente. Probablemente, como decía Rogerio al comienzo de la charla, cuando se piensa en BIM, se piensa de forma muy directa en las tecnologías, en ir a comprar una licencia o ir a comprar una nueva máquina con capacidad de tener soporte para esos software BIM, para esos diseños, para esos modelados, pero lo que no se ve es que BIM es fundamentalmente sobre cambiar procesos de trabajo y ese cambio de procesos de trabajo requiere un trabajo, valga la redundancia, de hormiga, un trabajo de entender cómo es que esa organización funciona y dónde están los puntos importantes para mejorar las prácticas concretas de la organización. Entonces, todas las preguntas de los 4 cuestionarios van muy en ese sentido y creo que son un buen indicador para todas las empresas participantes, más allá del nivel de madurez en el que estén, para entender cuáles son los bordes del rompecabezas que se piensan a la hora de trabajar con la transformación organizacional, con la digitalización y también obviamente con BIM. Creo que ahora sí están llegando mayor cantidad de respuestas, así que vamos a esperar un poquito más.
Bueno, esperamos un minuto más y ya estamos cerrando este primer bloque de preguntas. Terminado este bloque de preguntas, vamos a seguir con el bloque sobre tecnología. Yo ya ahí, Daniela, te compartí el link en el chat de acceso al segundo formulario. Así que la idea es que lo podamos compartir. Igualmente yo voy a estar proyectando también en ese caso el código QR para acceder. Listo, perfecto. Yo quisiera saber si en la audiencia hay personas que no les esté funcionando. Yo tengo acá una pregunta que me hacen y es que aparecen preguntas borradas. No sé si sea un problema común o sea un problema únicamente de esta persona que me está preguntando directamente por el chat. No entiendo cómo serían preguntas borradas. ¿Como que no aparece la pregunta? Como que no aparece la respuesta a una pregunta. No sé si de pronto sea a él puntualmente. No sé cómo mostrarte en este caso. Te voy a mandar esta foto por el chat interno. Ok. Si esa persona tiene la posibilidad de volver a acceder y tratar de completar el formulario nuevamente, si nos pudiese hacer ese favor. Yo nunca me había pasado así de que no aparezcan los resultados de la encuesta. Sí, ahí vi. No, es que yo lo veo bien, no sé, porque a mí esa misma imagen me aparece bien. Ok. Si se puede acceder de vuelta y ver si no es un problema del navegador. Ok. Porfa, si los otros nos pueden confirmar si todo fluyó sin problema para nosotros dar paso al siguiente formulario. Bien, bueno, entonces seguimos con el formulario 2, ¿te parece? Sí, perfecto, Laura. Yo voy a gestionar acá. Le voy a recomendar a Miguel que por favor acceda desde el celular, que de pronto él entró con el link anterior de desarrollador y tal vez, pues, o de, digamos que de permisos de acceso a intervenir el formulario, tal vez es por eso que no le está corriendo. De pronto si puede hacerlo desde el celular para que no genere como esa dificultad y sigamos con el siguiente formulario. Muy bien. Bueno, entonces paso al formulario 2. El formulario 2 es la encuesta de tecnologías, sobre tecnologías en particular. La idea de este cuestionario, que ya pasamos el link por chat, es orientar o medir el grado de madurez de la empresa en algunas de las dimensiones que son claves para entender el manejo que esa empresa tiene sobre el ámbito de las tecnologías. Y ahí nosotros vamos a estar hablando básicamente de 5 cosas, 5 dimensiones diferentes. Uno que tiene que ver con las políticas que van a desarrollarse sobre el ámbito de todo lo que tiene que ver con el manejo de software en la empresa, todo lo que tiene que ver con las políticas sobre específicamente tecnologías de la información, todo lo que tiene que ver sobre políticas de la infraestructura, sobre software BIM y sobre hardware. Así que ahora voy a explicar un poquito más qué es cada uno. En términos de gobernanza, lo que nosotros queremos en algún punto preguntar y que forma parte de lo que son las consultorías de transformación digital, tiene que ver con entender si existen o no existen directrices, políticas, digamos, reglas establecidas sobre todo lo que tiene que ver a la inversión y la adquisición en nuevo software, en nuevas soluciones tecnológicas de software. Y entendiendo que esa dimensión entre existir o no existir puede tener un conjunto de grises en los cuales, por ejemplo, esas directrices existan pero no sean de aplicación efectiva, que existan y sean de aplicación efectiva
pero en realidad no sean cumplidas. Cuando uno mira un poco para atrás se da cuenta que esas directrices que existían no eran observadas de manera en la práctica, podríamos decir, y otras, que sería tal vez el nivel de mayor madurez, el nivel de mayor desarrollo, donde esas políticas sobre inversión, sobre adquisición de software, están consolidadas a nivel de la empresa, son aplicadas en la práctica y además son revisadas, es decir, se realiza un seguimiento y una revisión en términos de entender que esas políticas pueden quedar desactualizadas o pueden quedar obsoletas a lo largo del tiempo. Algo similar preguntamos en términos específicos de lo que son las tecnologías para la información, y acá estamos hablando básicamente de todo lo que pasa con la gobernanza de datos, todo lo que tiene que ver con la seguridad en términos de la comunicación y también con la seguridad de los repositorios, del almacenamiento. Entonces ahí hacemos unas preguntas muy similares a lo de software, pero específicamente sobre ese punto, para entender si existen o no existen políticas, digamos, estandarizadas, ya configuradas, y si estas son aplicadas, cumplidas y con el máximo nivel de madurez, lo mismo que en el caso anterior, si ya están no solo consolidadas y aplicadas, sino que además son revisados y son en algún punto actualizados de manera rutinaria, ¿no? Si existe un trabajo continuo para mejorar estas políticas y para adaptarlas a los cambios que la propia organización va observando a lo largo del tiempo. Algo muy parecido también se hace en relación a las infraestructuras de comunicaciones. Y ahí nosotros distinguimos básicamente dos niveles de madurez, o sea, es un continuo, pero hay como dos grandes cuestiones que se van a analizar. Si es que cada uno de estos, de los funcionarios dentro de una organización, de los participantes dentro de una organización, trabajan de manera aislada, y entonces estamos en una estructura o una infraestructura mucho más vinculada a PCs o equipos que están trabajando de manera aislada, o si existe algún tipo de plataforma que garantice la interoperabilidad y la comunicación de esos equipamientos. Entonces ahí preguntamos si esto existe, ¿no? Si ha trabajado o si tiene algún tipo de, si no tiene, digamos, algún tipo de servidor o plataforma para compartir datos, sería el menor nivel de madurez. Y por el otro lado, la existencia de servicios de colaboración dedicados y corporativos es el mayor grado de madurez, pasando en el medio por situaciones o por soluciones intermedias que para una pequeña empresa, por ejemplo, pueden ser suficientes, como por ejemplo tener plataformas para compartir datos a través de Google Drive o de Office 365, y que tal vez para una gran empresa es apenas un paso intermedio. Por eso hacíamos hincapié en la necesidad de entender cuáles son los tamaños de empresas que están participando en este taller, porque cada una de estas soluciones va a depender un poco también de cuál es el tamaño de la organización y qué tipo de solución tiene sentido para cada tamaño de organización. Algo similar hacemos específicamente en términos de software BIM, entendiendo que las empresas pueden tener diversos grados de soluciones de software BIM, desde digamos, el no tener, que sería el menor nivel de madurez, hasta poseer software BIM con modalidades avanzadas que están habilitados de manera integral para realizar varias operaciones con licencias que se renuevan de manera automatizada o por lo menos de manera rutinaria. En términos del hardware, lo que nosotros estamos preguntando también para evaluar la madurez de la empresa es cuál es el grado de inversiones que se realizan en hardware, para entender también cuál es el grado, digamos, de tecnología, de infraestructura tecnológica que se tiene, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de los software BIM, muchos de los software que específicamente se utilizan para trabajar con esta metodología en la etapa de modelado o en la etapa de coordinación, son software que requieren, que tienen requisitos de hardware bastante elevados, y en donde obviamente el hardware con el que cuente una empresa va a condicionar bastante su capacidad de adoptar un software BIM en específico. Entonces ahí estamos
en esta pregunta directamente haciendo como una escala de cuáles serían las soluciones de hardware, las soluciones de infraestructura física de menor nivel de prestación hasta las de mayor nivel de prestación que están ubicadas, ¿no?, en el punto 4. Y después preguntamos un poco sobre la infraestructura física que se tiene, tanto en lo que son las oficinas centrales de la empresa como en lo que es el cantero de obra o el sitio de obra. Y ahí nosotros entendemos que, de vuelta, siendo BIM una metodología de trabajo colaborativa, la virtualidad del BIM o la digitalización del BIM no necesariamente reemplaza aquello que hace a la colaboración o hace a la posibilidad de construir equipos de trabajo colaborativos y que tienen que ver justamente con la existencia de espacios que favorezcan, que impulsen estas prácticas de colaboración. Entonces, nosotros estamos haciendo 2 preguntas que están orientadas a entender si esa empresa ya ha identificado y ya ha invertido en el desarrollo de instalaciones de infraestructura física específicamente vinculadas a promover y mejorar las prácticas de colaboración y las prácticas de comunicación entre los integrantes de la empresa. Entonces, el menor nivel está asociado a empresas que tal vez o no trabajan en BIM o no poseen espacios físicos específicamente destinados a reuniones y actividades de colaboración en equipo. Y los mayores niveles de madurez están asociados a empresas que no solo poseen ese espacio físico, o sea, que ya lo han identificado como una demanda, como una necesidad, sino que además esos espacios físicos están integrados, están equipados con equipamientos audiovisuales avanzados, como pueden ser una TV touchscreen, o como pueden ser equipamientos vinculados a generación o equipos de realidad aumentada, de realidad virtual, y claramente con infraestructura de conectividad para reuniones virtuales, algo que en esta época de pandemia, si algo hemos aprendido, ha sido sobre reuniones virtuales. Entonces, ese es un poco el scope, el alcance de esta encuesta sobre tecnologías en la empresa, así que les voy a pedir ahora que nos regalen un poquito de su tiempo para responderla. Yo mientras voy a estar dejando el QR code acá en pantalla también, lo pueden escanear con el teléfono y pueden acceder a través del mismo. Daniela, ¿se está viendo bien el código QR? Si me haces el favor de hacer una prueba, a ver si vos podés acceder con ese código al cuestionario también. Ya te cuento, el pasado funcionó, ya voy a validar este. Muy amable. Perfecto. Genial. Bueno, entonces esperemos que nos lleguen algunas respuestas.
Bien, si te parece, entonces vamos a ir pasando al próximo. Daniela, ¿hubo alguna pregunta sobre o alguna complicación? No, todo está funcionando bien. Yo creo que ya podemos empezar con el tercer formulario. Bien, ahí te estoy pasando también el link y voy a dejar de nuevo el código QR ahí un momentito y ahora voy a abrir, mientras tanto, el formulario para que lo podamos ir viendo también aquí. Perfecto. Creo que fue súper valiosa la explicación que hiciste del formulario 2, porque creo que aclaraste lo que quería decir cada pregunta. Entonces, si podemos hacer lo mismo en el 3, genial. Sí. Bien. Bien, bueno, el tercero, ahí voy a estar compartiendo nuevamente esa pantalla. En el tercer formulario vamos a estar trabajando con el... Ahí está. Bien. El tercer formulario, ahí sí, ¿estamos viendo el formulario, Daniela? Sí, acá lo estoy viendo en tu pantalla. Encuesta de madurez en políticas. Bien, hasta ahora estuvimos hablando sobre la cuestión de las tecnologías, de cómo la organización trabaja con las tecnologías y ahora en este formulario está específicamente diseñado para medir lo que los llamamos madurez, pero en realidad es como los grados de desarrollo que tiene la organización a nivel de políticas que estén vinculadas específicamente a lo que puede ser la digitalización o la gestión del conocimiento. Entonces, sobre esas políticas vamos a hacer una serie de preguntas. La primera pregunta tiene que ver con todo lo que se relaciona con la adopción de BIM. Y la adopción de BIM entendida como un proceso, ¿no? La adopción de BIM no es un momento en el tiempo, no es como voy a comprar caramelos al supermercado, sino que es un proceso que se va desarrollando a lo largo del tiempo y que tiene distintas instancias. Como todo proceso de aprendizaje, es gradual. Entonces, en esta gradualidad, lo que nosotros estamos preguntando es, primero, si ya ha trabajado o no ha trabajado en BIM, y si no ha trabajado en BIM, pero, por ejemplo, ha asistido a presentaciones, sea de empresas de software, o de, por ejemplo, de empresas de consultoría BIM, pero esas presentaciones se han hecho más a título individual que por definición de la empresa. O sea, no es la empresa la que ha orientado a sus empleados o a sus funcionarios a que vayan a asistir a tal o cual evento, sino que son las personas o por ejemplo, los propios directivos de la empresa que a título personal están empezando a concurrir a estos eventos para entender de qué se trata bien. Después tenemos otro momento en donde ya se empiezan a desarrollar algunos proyectos medio con una perspectiva experimental, donde se van desarrollando a veces como en islas, ¿no? Como determinado equipo de trabajo empieza a probar trabajar en BIM o, en fin, hay alguna versión de prueba dando vueltas de algún software y entonces el equipo empieza a desarrollar algunas tareas concretas en software BIM, pero estos experimentos se dan sin coordinación ni apoyo desde una perspectiva organizacional
Y muchas veces lo que sí sorprende es que los resultados van más allá de lo específicamente, de lo esperado, de lo previsto, ¿no? En general, este tipo de experimentos sorprende positivamente, y en esa sorpresa positivamente es donde en algún punto se ve la adopción. En los niveles de un poquito más avanzados en este proceso de adopción de BIM, tenemos ya los grados de iniciativas formales, que pueden tener, digamos, resultados inferiores a las expectativas o resultados satisfactorios, que sería un poquito, digamos, un grado de madurez un poco mayor. Y después, el mayor grado de madurez en términos del proceso de adopción de BIM es cuando tenemos un proceso de implantación de BIM que es realizado de manera sistémica, que está alineada con la estrategia de la empresa, con el modelo de negocios, con la visión de negocios, a dónde la empresa quiere ir, y en ese sentido se diseña una estrategia de adopción BIM, de implementación BIM, que va alineada con esa estrategia, que tiene sentido para esa empresa. Y donde obviamente ya se involucra la totalidad de las áreas de la empresa, donde existe un área específica que va a cuidar sobre el desarrollo de BIM. Ese sería como ya el nivel de mayor expertise o de mayor desarrollo en la adopción de BIM. Después, otra pregunta tiene que ver con todo lo que es manuales y documentación. BIM es sobre todo proceso y BIM es sobre todo gestión del conocimiento, gestión de la información. Y para que la gestión de la información sea exitosa, la gestión de la documentación tiene que estar, una palabra que usamos bastante a veces los economistas, que es codificada, la información para que pueda ser transmisible, pueda ser almacenable, pueda ser recuperable, tiene que estar escrita en algún lado. Lo que no se escribe no se transmite de manera exitosa y sobre todo no perdura en el tiempo. Entonces, lo que vamos a preguntar mucho es sobre la existencia de documentación BIM, y lo que se pregunta también es sobre la existencia de manuales, es decir, sobre la existencia de repositorios, de acuerdos a nivel organizacional que le vayan a explicar, que vayan a establecer criterios estandarizados de trabajo para BIM. Esto es importantísimo porque esto hace a la posibilidad no solo de realmente trabajar con BIM, sino sobre todo de aprovechar los beneficios de BIM. La idea de que todos estemos trabajando en un lenguaje común es la única forma de que todos podamos aprovechar los reales beneficios de trabajar con esta metodología. Entonces, en ese punto, el menor nivel de madurez es la madurez vinculada a la no existencia de procesos formales, ¿no? La no existencia de manuales, la no existencia de guías, la no existencia de documentación BIM de manera formalizada, porque eso es en algún punto donde cada persona al interior de la empresa hace su propio BIM en algún sentido. Y ese hacer su propio BIM en realidad es un término figurativo, porque si cada uno modela a su manera, o si cada uno coordina a su manera, o si cada uno analiza los datos a su manera, si cada uno parametriza objetos a su manera dentro de un modelo BIM, entonces no se está haciendo BIM. Se está trabajando con herramientas de software BIM, pero no se está haciendo BIM porque esas informaciones no pueden ser comunicables de manera estandarizada, no pueden ser comunicables de manera armónica al interior de la empresa. Entonces, mayores niveles de madurez son empresas que ya empiezan a trabajar con directrices, con normas internas, con estándares, que no necesariamente tienen que ser vistos como algo obligatorio, sino como algo más que sirve para orientar y para organizar el trabajo al interior de un grupo humano y entre esa empresa y otras organizaciones que también colaboran en un proyecto. Entonces, en eso, el menor nivel de desarrollo relativo tiene que ver con directamente adaptar directrices que existen en el mercado, como pueden ser las directrices vinculadas, por ejemplo, a los planes nacionales, los estándares que son conocidos de manera pública. Están el estándar de la Penn State University, que es probablemente uno de los más conocidos. A nivel regional existen muchísimas experiencias exitosas de desarrollo de estándares, como el estándar BIM de Chile, como el estándar de Argentina, en fin, existen varias experiencias,
probablemente uno, y después existen muchas experiencias también del sector privado, en los BIM Forum de cada país, en los propios de Building Smart. Entonces, tomar algunos de esos ejemplos de directrices conocidas en el mercado es probablemente el primer paso para el desarrollo de esta documentación BIM, el primer paso en esta madurez, hasta niveles de madurez más avanzados, en donde nosotros presentamos empresas que ya poseen este tipo de directrices o guías o modelos BIM, digamos, ya completamente adaptadas a los procesos de la empresa, que son aplicadas, que son respetadas por todos, porque, digamos, un estándar o una directriz que no es respetada es medio como que inexistente en la práctica. Entonces, son directrices que están desarrolladas por la propia empresa, ajustadas a los procesos de la propia empresa, que son aplicadas y que son respetadas de manera consistente por todas las áreas que tienen que ver con, por ejemplo, con el modelado o con la revisión o con la coordinación, y que además, y esto es importantísimo, que además son revisadas regularmente, digamos, son actualizadas, son analizadas y son mejoradas de manera rutinaria. Y de vuelta, yo hago bastante énfasis en la palabra rutinaria, porque justamente el trabajo en rutinas es uno de los indicadores de madurez en estos procesos de transformación organizacional. Después preguntamos sobre la dimensión de los contratos BIM. Y la dimensión de los contratos BIM tiene bastante importancia, porque BIM como metodología de trabajo también cambia la forma en que nos vinculamos, que nuestra empresa se vincula con otras empresas. Porque los modelos de contrato tradicionales, de prestación de servicios de construcción o de prestación de servicios de diseño, no contemplan los nuevos entregables, no contemplan las nuevas prácticas que hacen al trabajo en BIM. Entonces, ahí también preguntamos sobre la adaptación de estos contratos a estos nuevos tipos de servicios. Ahí los menores niveles de madurez sería la idea de trabajar todavía sobre modelos de contrato, sobre modelos de vinculación legal entre empresas tradicionales que tienen que ver, digamos, con los servicios que se vinieron prestando hasta el momento, y después ir avanzando a contratos que vayan incorporando algunas cláusulas específicas sobre el trabajo en BIM. Cláusulas que tienen que ver con los niveles de LOD, que son los niveles de desarrollo o de detalle, para ser más precisa, que van a tener los modelos BIM, cuáles son los plazos, cuáles son los entregables, pero sin que tengan tal vez una directriz BIM muy consistente. Y luego que que esos contratos también van evolucionando en su nivel de madurez hasta tener contratos tal vez de mayor nivel de madurez en términos del trabajo con BIM, donde los contratos ya incorporan directrices de modelado, es decir, esas directrices, esas prácticas que van a decir cómo vamos a modelar en este proyecto ya están dentro de una cláusula contractual, ya es algo que es mandatorio para todos los participantes del proyecto, donde ese contrato se reconfigura para hacer un IPD, un proyecto de entrega integrado, y donde esas normas van a ser revisadas también de manera rutinaria por parte de las partes contratantes, y también que incorporan digamos, la opinión o el soporte de agentes jurídicos, ¿no? de personas específicamente orientadas al área jurídica. Nuevamente, esta cuestión de los contratos creo que pone un poco en relieve esto que siempre hablamos sobre la diversidad de áreas de una empresa, de un negocio que están involucradas a la transformación digital y a BIM en específico. Cuando nosotros decimos, bueno, BIM no es solo software, bueno, acá estamos viendo un poco eso. BIM es contratos, BIM tiene que ver con política, BIM tiene que ver con formas de estandarizar el trabajo, todo eso es BIM. Ahí también preguntamos sobre cronogramas, es decir, cómo es que esa empresa al momento de adoptar BIM
adapta o no adapta, y ahí están las cuestiones de los matices de la madurez, sus formas de vincular a los cronogramas de los proyectos. Si esos cronogramas de los proyectos se ven alterados o no se ven alterados, tiene que ver con qué tan armónicamente, qué tan integradamente esa empresa está incorporando la metodología BIM. Entonces, en los niveles de menor madurez relativa, nosotros estamos trabajando con empresas en donde no se incorpora BIM, digamos que aún no se ha trabajado en BIM, y que se mantienen cronogramas de proyectos basados en los modelos tradicionales que están planteados con el tipo de servicios, tanto de diseño como de construcción, que se vienen desarrollando hasta la actualidad, digamos, en algún punto caricaturizados con esta idea del 2D. Y después, niveles mayores de madurez y obviamente vinculados con un proceso de adopción de BIM, comienzan a aparecer otros debates a la hora de plantear los cronogramas, en donde aparecen cuestiones que al principio pueden ser puntuales o aisladas sobre la necesidad de incorporar en esos cronogramas fases, duraciones de actividades, esquemas de gobernanza, es decir, atribución de responsabilidades dentro de los cronogramas. Después empiezan a aparecer debates formales sobre la necesidad de realizar cambios a partir de en los cronogramas, a partir de los proyectos, de diseñando áreas específicas para poder trabajar sobre eso, hasta después el mayor nivel de madurez, que es cuando esos cronogramas ya están completamente adheridos, forman parte, están estructurados en torno a un mandato BIM, a un plan de ejecución BIM, y en ese sentido, o a partir de esos criterios van a ser revisados de manera rutinaria, van a ser auditados en relación a su credibilidad, porque en algún punto lo que la industria viene mostrando es que nosotros solemos trabajar con muchos cronogramas, pero que generalmente esos cronogramas no se cumplen, y el cumplimiento de esos cronogramas también nos ayuda a tener mejores prácticas de gestión. Finalmente, preguntamos otros dos aspectos sobre esta cuestión de las políticas, que tiene que ver con normas BIM y que tiene que ver con presupuestos BIM. El de normas BIM tiene que ver un poco con la idea, esta idea de entender que para trabajar en BIM es necesario estandarizar criterios y normas, pautas de trabajo, y entonces ahí tenemos unos grados de madurez que están vinculados o al no trabajo en BIM o en ese sentido, ¿no? También vinculado con eso a una no existencia de normas, de pautas para trabajo en BIM, y los mayores niveles de madurez que van a estar vinculados a normas completamente implantadas, ejecutadas, que van a ser de manera sistémica en todas las áreas de trabajo, que tienen procesos de auditoría ya estandarizados y que van a ser revisados nuevamente de manera rutinaria. Y finalmente, los presupuestos BIM. ¿Por qué? Porque en algún punto algo que está por detrás de todo esto es que todo esto requiere recursos. Recursos que muchas veces son financieros, recursos que no son solo financieros, pero que en definitiva tienen que estar de alguna manera incorporados de manera sistémica a una empresa que quiera realmente trabajar con BIM. Entonces, esta pregunta de los presupuestos BIM tiene que ver con tener la capacidad de identificar que trabajar en BIM va a requerir recursos y que esos recursos pueden estar en los menores niveles de madurez, no dimensionados, no identificados y no asignados, y en los mayores niveles de madurez es cuando estos recursos que son necesarios invertir a la hora de continuar trabajando en BIM, empezar a trabajar en BIM o mejorar las prácticas de BIM, no solo son considerados prioritarios por parte de la dirección, por parte del comando de la empresa, sino que además se le asignan los recursos necesarios para cumplir buena parte de las iniciativas que van a ser planificadas para asignar a estos trabajos en BIM y que van a ser en algún punto auditables en términos no solo de su capacidad de concreción, sino de los resultados concretos que fueron obtenidos, que en algún punto es lo más interesante a evaluar.
Entonces, este es un poco el aspecto, ¿no?, de este cuestionario sobre políticas. Ahí yo ya estoy viendo que hay algunas respuestas. Vamos a dar un minutito más y ya pasamos al siguiente. ¿Está bien, Daniela? Todo súper. ¿Cómo van las respuestas? ¿Están llegando? ¿Alguien tiene alguna duda? Ahí están llegando. No sé si hay algún... Vamos a dar un minutito más. Y después ya pasamos al tercer cuestionario. Bien, bueno, ¿te parece, Daniela, que pasemos al próximo? Sí, Laura, yo creo que ya fue tiempo suficiente. Bien. Son las 3:28. Bien, vamos entonces pasando al próximo cuestionario. El próximo cuestionario tiene que ver con procesos y ahí vamos a estar entonces preguntando sobre los procesos de la empresa, cómo es que se dan esos procesos al interior de la organización. Voy a compartir pantalla. Bien, ¿estamos viendo el cuestionario? ¿Encuesta de madurez BIM procesos? Sí, ya se está viendo en pantalla. Bien. Bueno, sobre los procesos hacemos algunas preguntas que tienen que ver con la documentación formal de los procesos, digamos, de transferencia o de transmisión de información. Entonces, ahí lo que vamos a preguntar nuevamente es si tenemos estandarización en los procesos que tengan que ver con los proyectos, con la planificación, con el presupuesto, con la construcción. Ahí, nuevamente, tenemos varios niveles de madurez. Los niveles de madurez tal vez más básicos o de menor nivel de madurez sean procesos que se desarrollan de manera informal y sin documentación respaldatoria, sin documentación que sirva para estandarizar eso a lo largo de la empresa. Los mayores niveles de madurez, como ya vimos en los cuestionarios anteriores, están asociados a la existencia de pautas documentadas, es decir, pautas cristalizadas en alguna documentación, que tengan nivel avanzado, es decir, que hablen sobre varias dimensiones con un nivel de profundidad bastante detallado y que se revisen periódicamente, es decir, que de manera rutinaria estas normas documentadas se revisen y se mejoren. Después también tenemos preguntas sobre la existencia de manuales o guías de proyecto, lo que torna en algún punto los procesos de aplicación y de verificación de las reglas BIM, los torna posibles al interior de una empresa. Entonces, ahí también distinguimos varios niveles de madurez en donde el primer nivel estaría asociado a empresas o que no trabajan en BIM o que desarrollan estos manuales de forma informal, sin documentación, sin formalización de procesos, hasta niveles más avanzados en donde se poseen directrices o procesos documentados de nivel avanzado, es decir, con bastante detalle, que son aplicados, pero no solo que son aplicados, sino que además son respetados, que son dos estadios diferentes, ¿no?, de la existencia de una norma, y que son respetados de forma consistente por todas las áreas involucradas en una empresa y que también, nuevamente, como dijimos en el caso anterior, son revisadas de manera rutinaria para adaptación y mejoras. Otro nivel importante a la hora de hablar sobre procesos tiene que ver con la existencia de soportes a la colaboración.
Y ahí hemos hablado bastante en todas las charlas BIM sobre esta noción del entorno común de datos, esta noción de la existencia de formas concretas en la cual que promuevan la colaboración. Entonces, en eso nosotros vamos a reconocer de vuelta varios estados de madurez, de avance en la existencia de dispositivos que puedan favorecer la colaboración y que tiene que ver con instancias menores en donde o no se ha trabajado en BIM o los únicos repositorios para trabajar de manera colaborativa son, digamos, basados en la nube, en lo que pueden ser aplicaciones comerciales o incluso gratuitas de uso difundido, como Google Drive, como OneDrive, como Dropbox, y podríamos agregar otras. Después tenemos empresas que van evolucionando, ¿no?, en el grado de desarrollo de estos ambientes comunes de datos o estos entornos comunes de datos, en donde se utilicen repositorios que tal vez son específicos para la empresa, pero son vinculados a tecnologías más de 2D, digamos. Y luego vamos avanzando hacia el uso de servidores externos, pero específicamente vinculados al manejo de modelos BIM y o de entornos comunes que admiten la colaboración avanzada en tiempo real, que en algún punto es lo que va a cambiar la dinámica en la cual se trabaja con estos modelos BIM. Otra dimensión en la cual vamos a estar preguntando sobre procesos tiene que ver con el nivel de detalle, el nivel de desarrollo, en lo cual se especifica los detalles de los elementos del modelo. Y en eso nosotros preguntamos sobre varios niveles de madurez que van desde que o no se ha trabajado en BIM y por lo tanto, digamos, no, el concepto de nivel de desarrollo, nivel de especificación de un modelo no tiene ningún sentido, hacia niveles de mayor madurez, en donde se ha ido desarrollando prácticas estandarizadas para medir y aplicar niveles de desarrollo a los modelos a lo largo de los diversos, primero de las diversas esferas o ámbitos de la organización, y luego, que sería el mayor nivel de desarrollo relativo, la posibilidad de integrar esas normas organizativas, esas normas de organizar el trabajo del nivel de desarrollo en el modelado al interior de la organización, cuando ya se encuentran alineados con las normas existentes a nivel de la industria. Y luego tenemos toda una dimensión que habla del desarrollo de proyectos versus el desarrollo del proceso de modelado, y que tienen que ver también con varios niveles de desarrollo o de, digamos, de adopción del concepto de BIM de manera gradual a lo largo y ancho de cada organización, dependiendo qué tan larga y qué tan ancha es cada organización, en donde muchas veces el número de disciplinas modeladas o el número o la cantidad de usos BIM va aumentando a medida que aumenta el nivel de madurez de esa empresa, a medida que aumenta el nivel de dominio que esa organización tiene sobre el uso de la metodología. Entonces, lo que estamos preguntando básicamente es para qué disciplinas o para qué áreas o para qué o en cuántos tipos de usos esa empresa consigue utilizar BIM. Entonces, en los menores niveles de madurez, obviamente, están vinculados a las empresas que aún no han trabajado en BIM o que no han hecho experimentos ni siquiera aislados en BIM. Luego tenemos empresas que, digamos, realizan su proyecto de manera integral en 2D, pero que utilizan modelados BIM o herramientas BIM para realizar tareas específicas como puede ser la detección de interferencias, la planificación o la extracción de cantidades. Luego, en mayores niveles de madurez, nosotros ya tenemos empresas que consiguen realizar diseños y modelados de autor en BIM, que van a ser desarrollados de manera sincrónica y simultánea, ¿no? Con esta idea del entorno común de datos, van a trabajar colaborativamente
con intercambio inmediato de información. Ese es un poco, digamos, el panorama también sobre procesos para entender cómo esa empresa gestiona sus procesos internos, cómo esa empresa gestiona sus procesos internos con la aplicación de BIM también y cómo esa empresa se vincula con la industria alineando o no alineando sus procesos, sean BIM o no BIM. Así que esta es la parte de procesos. Ahora continuamos, vamos a dejar de vuelta un ratito más para que contesten y luego pasamos a la última etapa de este cuestionario, así podemos ya analizar las respuestas. El último cuestionario que viene a continuación es el de personas y es el que nos involucra un poco más a todos porque es la parte del cuestionario donde empezamos a hablar un poco de roles, empezamos a hablar un poco de las distintas dimensiones que hacen a la organización de las personas, ¿no? En algún punto el eje fundamental del funcionamiento de las organizaciones y que muchas veces, de vuelta, es uno de los factores ocultos que nosotros tenemos a la hora de hablar, de discutir sobre BIM, de discutir sobre la madurez que tenemos para el trabajo en BIM. Estas 4 dimensiones son fundamentales. La dimensión de las personas es claramente central desde cualquier estrategia de transformación organizacional. Así que, Daniela, yo creo que el quinto link también está con vos. Aquí estoy validándolo en este perfecto. Bien, así que damos un minutito más para terminar con el anterior y ya nos vamos al último cuestionario. Bueno, vamos entonces, ¿te parece, Daniela, el último cuestionario? Perfecto, está funcionando bien el link y yo creo que ya quedó muy explicado el de procesos. Bien, entonces vamos al último cuestionario. Bien, bueno, este es el cuestionario sobre personas y básicamente en este cuestionario vamos a estar trabajando sobre cuestiones que tienen que ver con los roles, o sea, con los papeles, con las funciones específicas que cada persona asume dentro de la organización para el desarrollo de BIM y con las vinculaciones entre ellas. Son varias preguntas. La primera tiene que ver con la existencia o no existencia de lo que se llama en el mercado un campeón BIM o un BIM champion, que es una persona que tiene la capacidad de asumir el liderazgo del proceso de implementación BIM y del desarrollo de BIM al interior de la empresa. No es necesariamente un cargo, digamos, no es un cargo específico que alguien va a tener su rótulo o su tarjeta de presentación que diga BIM champion, pero es un rol, un papel que lo puede cumplir una persona que tenga conocimientos técnicos, pero que también tenga cuestiones motivacionales, cuestiones, digamos, de personalidad, capaces de generar incentivos o capaces de motivar estos cambios a lo largo de la organización. Los menores niveles de madurez, entonces, son de empresas o que no han comenzado a implementar BIM o que no tienen esta persona, este motivador BIM identificado en la empresa, y los mayores niveles de madurez están asociados, sí, con digamos, la existencia de personas que tengan la capacidad de adoptar este rol, este papel, y con el hecho de que esas personas no apenas existan dentro de la organización, sino que ocupen cargos ejecutivos, es decir, que tengan capacidades de tomar decisiones relevantes, de traccionar acciones y políticas dentro de la empresa y que tengan tiempo, ¿no? Tengan tiempo disponible para dedicarle al desarrollo del BIM. Una segunda dimensión que tiene que ver también con los roles, con las personas,
tiene que ver con la existencia o no existencia de un comité BIM. Un comité BIM es un grupo de profesionales que existe dentro de la empresa y que tiene como una de sus responsabilidades el desarrollo de la estrategia BIM y la coordinación de diversas acciones de implementación BIM en la empresa. Los menores niveles de madurez están asociados con o el no trabajo de BIM o con la no existencia de personas organizadas en torno a un comité de manera específica, y luego vamos evolucionando junto con la empresa por la existencia de diversos grados de formalización de este comité BIM, y también otra variable importante es por el grado de extensión que ese comité BIM tiene sobre las diversas áreas de la empresa. El mayor nivel de madurez entonces es un comité de planificación BIM que está conformado por estos campeones o por estos líderes BIM en la empresa, que es responsable de promover la adopción BIM, que es responsable también por definir las estrategias BIM de la corporación y por coordinar las diversas acciones que están en desarrollo a lo largo de la empresa. El cuarto y quinto, la pregunta número 4 y la pregunta número 5 están vinculadas a las acciones de capacitación y la pregunta 5 de educación en BIM, que tienen que ver esto con el desarrollo de habilidades específicas o con la instrucción formal en términos de conceptos sobre BIM. Sobre las dos estamos haciendo preguntas un poco similares, que es intentar identificar si las empresas han desarrollado, han trabajado en BIM o han desarrollado algún tipo de programas de formación formal para sus miembros, y esos programas de formación formal pueden estar o en los menores niveles de madurez aislados o proporcionados, diseñados, implementados, ejecutados por proveedores externos a la organización y específicamente abocados al personal que va a actuar o que va a intervenir de manera directa con software BIM, por ejemplo, para un personal específicamente necesario, o programas en la otra punta de la escala de madurez, programas de formación BIM que ya van a estar coordinados directamente por un comité BIM, entonces van a estar completamente vinculados a la estrategia BIM de la empresa, que son regulares y que se dan de manera amplia para diversas áreas de la empresa. Lo mismo pasa con el tema de la educación, es muy similar. La idea es identificar si existen o no iniciativas y qué grado de vinculación existen entre esas iniciativas y las políticas o directrices del comité BIM. También tenemos otro punto que tiene que ver con el desarrollo de lo que se llaman ahora las competencias o habilidades blandas, que tiene que ver con el desarrollo de estas nuevas habilidades que son identificadas como necesarias en el mercado, y en donde lo que se intenta saber es si en la empresa, en la organización, se ha comenzado a trabajar o se ha empezado a desarrollar algún tipo de programa educativo orientado al desarrollo de estas habilidades blandas, que pueden ser inexistentes en el menor nivel de madurez o ya vinculadas a programas formalmente estructurados que van a estar de vuelta apoyados por el comité BIM, y que este apoyo significa que obviamente están integrados con la estrategia BIM de la empresa, que son sistemáticos, que son planificados, que están incluidos dentro del presupuesto de la empresa y que tienen autonomía para buscar mejoras constantes. Algo similar se pregunta en términos de las iniciativas vinculadas a la digitalización o a la innovación dentro de la propia empresa. Entonces, los menores niveles de madurez están asociados a empresas que o todavía no han trabajado en BIM o en donde no existe un programa orientado a la planificación del proceso de digitalización o de innovación dentro de la empresa. Y luego vamos avanzando por distintos niveles de madurez hasta la estructuración o a la ejecución de programas de innovación y de digitalización estructurados, alineados con la estrategia BIM de la empresa, que son sistemáticos, que son planificados, que tienen presupuesto definido y que tienen autonomía para buscar mejoras. Algo similar entonces pasa también con la disposición al cambio, y acá lo que nosotros nos estamos preguntando es cuáles son las actitudes
de innovación y de preparación de la empresa para innovar. El primer nivel sería niveles en donde hay organizaciones que todavía no tienen preparaciones para fomentar el cambio, y luego tenemos en mayores niveles de madurez empresas que lo hacen de manera sistemática. Y luego una última dimensión, pero no por eso menos importante, tiene que ver con cómo se dan estas vinculaciones entre las personas y las personas de otras organizaciones. Entonces, ahí lo que nosotros trabajamos es sobre la idea de menores niveles de madurez, que son empresas en donde se trabaja o todavía no hay conciencia por parte de la gran mayoría de los socios o de los proveedores, y luego en mayores niveles de madurez en donde existe un apoyo por parte de la dirección en la necesidad de cambiar los niveles de relación con socios y proveedores que favorezcan la implementación de BIM y también que favorezcan el desarrollo de documentos y de estándares de trabajo con estas personas que son externas a la empresa. Bueno, este es entonces el último cuestionario que tiene que ver con la dimensión de personas. Dicho esto, ahora sí podemos ir a trabajar. Voy a dar un ratito más para que quien aún no consiguió responder tenga este minutito para terminar las encuestas, y ya con eso vamos a la parte del análisis. Muy bien, ahí están llegando las últimas respuestas. Y ahí iniciamos entonces el proceso de análisis. Muy bien, ahora Diego, Rogerio va a entrar para, si lo podés sumar a él, que él va a entrar ya para la parte de análisis de los resultados. Bien, tenemos un número de respuestas que está creciendo. Déjame compartir mi pantalla. Bien, lo que es importante es, después de nuestra charla ahora, tenemos condiciones de enviar a ustedes los resultados, pero podemos empezar por de tecnologías acá. Todos recibirán un enlace donde tiene este panel de Power BI, donde es posible ver sus puntuaciones contra el promedio de las respuestas de todos que participaron del taller. Entonces, por ejemplo, acá el tópico de tecnología, la gobernanza de software, es posible ver que es muy pequeño en la gran mayoría de las empresas. Esto es un tema cultural en Latinoamérica. La parte de IT ya tiene una mejora. Hardware normalmente ya tiene una condición más interesante, porque es normal que la gente invierta en la parte de computadores, de ordenadores, etc. La infraestructura lo que es muy interesante es que los números siempre son similares. Básicamente tenemos poco los números de Brasil, pero comparando con los de ustedes son muy parecidos. La propia infraestructura acá, un destaque interesante, que tiene una infraestructura mejor.
pero la parte de la construcción, el sitio de obra, aún es necesario invertir. Obviamente la parte de software es el primer investimiento que tenemos. Es posible, déjame actualizar acá para sacar mejores números. Ahora sí. Y volviendo acá para las políticas. Acá interesante que no están tanto, podemos decir, en niveles muy bajos de adopción, que es curioso. Nuestro contrato sí es importante ver que es algo que refleje toda la relación entre contratantes y los proveedores. Los cronogramas BIM acá en Brasil por lo menos es un problema muy serio porque en verdad la gran mayoría de las compañías quieren hacer los cambios buenos del BIM, pero no quieren absorber los malos. Entonces este es un punto que tenemos que mejorar mucho. Los manuales también, en promedio acá tenemos un nivel muy bajo de manuales, entonces es necesario invertir mucho tiempo para mejorar toda la documentación. En términos de normas, sí, vemos que hay un creciente interés y presupuesto interesante que tiene un presupuesto razonable, no es tan barro, y esto es bueno porque es necesario invertir siempre para tener los resultados. Vamos a ver si tenemos un número mayor. Entonces, después de la charla, enviaremos por correo el enlace de este dashboard. En la parte de colaboración es precario, la utilización estamos muy lejos de un ambiente común de datos. El desarrollo de proyectos, acá ya salimos del modelado simple de 2D y empezamos a caminar para un número mayor de disciplinas. Los manuales también, esto es muy importante y qué bueno que están con una puntuación un poco mejor. El concepto de nivel de desarrollo es algo controverso, mucha gente no está adoptando por acá por no concordar con los principios o también por no saber emplear correctamente este concepto de BIM Forum. Los procesos de la empresa sí merecen mucha atención y qué bueno que ya tiene una puntuación razonable acá. Por fin, la parte de la gente. Es muy interesante acá ver que la parte del comité BIM es algo que no está en consideración, entonces podemos considerar que básicamente hay muchas de las iniciativas puntuales en las empresas. La capacitación sí, es normal que los tenga. La figura del BIM Champion es algo que normalmente es deseable tener. Esto que considero muy importante, la inversión de soft skills, el cambio de mentalidad que tenemos que estudiar siempre. Este punto me llamó la atención porque BIM, no sé, como Laura destacó, no se hace solo. Es muy importante contar con la parcería, con los socios y proveedores. Y la educación también muy punto importante, principalmente de los conceptos y menos de las herramientas. La disposición para el cambio es muy interesante que los tengan porque este es el motor. Si no tienen ganas de mejorar sus procesos, básicamente será muy difícil cambiar la realidad. Bueno, con eso espero que el taller tenga creado un poco de una visión un poco diferente en cuanto solamente a la tecnología. Cuento que espero tener más datos para después compartir con ustedes. Daniela, estamos así listos y para preguntas quizá que el público tenga. Perfecto, yo creo que
fue muy lo que tú dices. Yo creo que todas las adopciones BIM, digamos que pueden partir desde un tema comercial, que los clientes lo empiezan a necesitar, hay un champion que empieza a liderar esta estrategia al interior de las empresas y por lo general se tiene, digamos que una facilidad para ingresar en el tema de las herramientas, pero que eventualmente esto tiene que ir permeando las políticas, los procesos y las personas para finalmente convertirse en una empresa 100% BIM operante desde la concepción de los retos de la empresa como tal y esas, digamos que estructura organizacional con la proyección a largo plazo, como yo lo explicaba Laura. Entonces, creo que este ejercicio fue súper nutritivo para todas las personas que lo pudimos hacer desde cada una de las casas, proyectándolo a las empresas o a los equipos de trabajo, cómo se van configurando para llegar al fin último, que es el que estamos apuntando. Y yo creo que como finalización, pues si alguien tiene preguntas en la audiencia para Laura, para Rogerio, nos la pueden hacer para nosotros extendérselas a ellos. Bueno, de cualquier forma, tienen nuestros contactos, entonces pueden, después del evento, contactarnos, sacar sus dudas y será un gran placer ayudar a todos desde Colombia que puedan tener algún otro punto mejor de aclaramiento. Perfecto. Bueno, creo que no nos han hecho preguntas. Como conclusión, yo creo que es un ejercicio muy necesario para las empresas y es muy bueno porque cuando uno se cuestiona o lo cuestionan, uno empieza a entender esos vacíos o esas brechas que tiene desde la operación. Ayuda a trazar, digamos que ese plan de trabajo o ese roadmap que uno se debe proyectar y aclarar ese cronograma y esas actividades que uno tiene que ir realizando para llegar a la meta que se tiene trazada. Entonces, este ejercicio fue súper positivo. Agradecerles a ustedes dos por habernos aceptado nuevamente esta invitación. Creo que las explicaciones fueron súper pertinentes, el ejercicio fue súper didáctico. Entonces, no me quedan sino agradecimientos para ustedes dos por haber apoyado este taller y vincularse a esta iniciativa del Foro de Digitalización de Proyectos en nombre de Microcad del Colegio Mayor y la Cámara de Comercio. Como finalización o como conclusión también les dejo que la primera semana, como lo mencionaban en el taller de ahora, la primera semana fue muy conceptual desde la estrategia, desde el sector, desde el país y las empresas, cómo vamos a ir migrando hacia esta digitalización y luego en esta segunda semana estamos haciendo algunos ejercicios más prácticos desde, digamos que comparando ese día a día y vinculando esa serie de herramientas o de procesos o de buenas prácticas para poder proyectarnos y poder facilitar ese trazado desde el hoy hacia el mañana o hacia el futuro. Entonces, mañana también tenemos otros 2 talleres. Tenemos un taller de Dynamo, de programación visual, que va a agilizar todas estas digamos que procesos de modelado que pueden llegar a ser un poquito operativos, cómo lo podemos agilizar y tenemos también otro taller de comunicación en obra de cara a estos modelos BIM que llegan a ser parte vital de la ejecución del proyecto, entendiendo que cumple ese ciclo a lo largo del ciclo de vida, ¿cierto? Entonces tenemos un modelo preliminar para la etapa de formulación, luego cómo se va madurando en la etapa de diseño, cómo sirve como base para ser, digamos que esa hoja de ruta en el proceso constructivo y cómo aclara dudas, cómo genera esos espacios de comunicación con los diferentes actores y finalmente en la fase de operación, que en esa fase de operación Rogerio sí nos puede, digamos que contextualizar mucho más y en el próximo taller o en próximos eventos me encantaría tenerlo como invitado para que nos cuente cómo ese modelo se vuelve también la hoja de ruta para la operación de estas infraestructuras que tenemos que operar y mantener en el día a día. Entonces, mil gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado, esperamos que los haya proyectado hacia una visión BIM en el futuro y que esto pueda apoyarse claramente en lograr esos retos que tienen como compañía, como empresa y como equipos de trabajo para ser más ágiles, más eficientes y más productivos, que es al fin, digamos que el fin último que perseguimos con todo esto, ¿cierto? No es tener un modelo, no es implementar una tecnología, es cómo logramos ser
digamos que más eficientes, comunicativos, creativos, innovadores y cómo podemos apoyarnos en esta transformación digital también para este sector que es tan retador y que todos los días pues nos sorprende con cosas nuevas. Entonces, mil gracias a todos por la asistencia y le doy la palabra a Ana para que nos dé las últimas palabras. Ana, ¿estás en mute? Muchas gracias. Muchas gracias. Estaba agradeciendo y recordándole a todos los asistentes que se conecten en el taller que tenemos mañana en la mañana y otro en la tarde. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Adicionalmente, les queremos recordar que pueden hacer uso del espacio de relacionamiento dirigiéndose al panel de networking, donde solo deben activar su perfil y guardar los cambios para poder interactuar con las demás personas. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana para que sigamos haciendo uso de este espacio que seguro nos va a enriquecer mucho. Feliz tarde.